Tratemos de profundizar en lo que ha de ser nuestra vida, que es la oración, y en ella se ahonda más practicándola como el ejercicio más santo de todos, que hablando, leyendo o estudiando sobre ella. Pero cuando sobre la oración nos hablan los santos, también aprovecha mucho leer y estudiar, porque no es que nos acerquemos a métodos o ideas sobre la oración, sino a la oración hecha vida en esos santos. Cuando de la oración nos habla aquella santa que sobre ser maestra de oración y doctora mística y madre de espirituales, es también madre nuestra y fundadora de estas casas, pues entonces es más vida que en ninguna otra enseñanza, sacada naturalmente la enseñanza de nuestro Señor en el Evangelio, del Espíritu Santo en toda la Sagrada Escritura. Pero el Espíritu Santo habla también por Teresa de Jesús. Y ella no habla de otra cosa en todos sus escritos que de la oración, en todas sus obras mayores. En sus cartas, sin embargo, la Santa Madre está más baratona y negociadora y más cotidiana y más doméstica, y habla más de las monjas enfermas y de los pleitos y de los dineros y de este padre y el otro que ha ido y ha venido a esa fundación, o de sus familiares, pero también sus cartas las va entrelazando con sentencias espirituales, con consejos, y son, si las miramos bien, un vademecum también para la vida de oración que ella identifica con el ejercicio de virtudes. Para ella son la misma cosa. Ando estos días leyendo y comentando las cartas de la Santa Madre, anotadas incomparablemente por otro santo, el beato Juan de Palafox, obispo de Osma, después de haberlo sido nada menos que de Tlaxcala o Puebla de los Ángeles o Angelópolis en México. De allí le preconizaron arzobispo de México, pero no tomó posesión porque le defenestraron los influjos de los jesuitas en Roma y le trajeron a España, de donde él era de Citero, de Navarra, y le trajeron a una diócesis muy pequeña, que hoy se llama Osma Soria y entonces nada más que Osma, y a donde fue a fundar, como sabemos, la Santa Madre, y donde fue priora su prima lejana, la Santa Catalina de Cristo. Este Juan de Palafox vivió de 1600 a 1659 y 3 años antes de morir publicó el epistolario de la Santa Madre, no completo, pero un buen puñado de sus cartas, anotadas por él. Vamos a comentar un poquito y a deleitarnos con la carta de la Santa Madre al ilustrísimo señor don Alonso Velázquez, obispo de Osma. Ya sabemos que se trata del famoso doctor Velázquez, al que ya había conocido siendo canónigo en Toledo, y el que un día le hizo la encerrona en el locutorio de su quinta, yendo con Gracián, para obligarla entre los dos a escribir el castillo interior, porque esos puntos de su oración, que dice que los tiene tratados en el libro de la vida, ya están tratados hace 15 años y su experiencia se ha acrecentado mucho. Escriba otro libro. De manera que este Velázquez, junto con Gracián, es el culpable
de que nosotros hoy gocemos de la obra de espiritualidad más sublime de toda la historia. Las moradas del castillo interior. Y a este Velázquez escribe algunas cartas, después la Santa Madre, que se gozó tanto cuando fue hecho obispo, les bendijo desde su balcón cuando ella fue a Soria, que de prelado y santo tiénese mucho la bendición, dirá en el libro de las fundaciones, y era muy su amigo, y ella, como a todos sus confesores, le quiso mucho, pero además Velázquez era un hombre de mucho fuste, de mucha categoría, un gran teólogo, y un hombre que, habiendo hecho una carrera eclesiástica notable, pues estaba muy empeñado al mismo tiempo en ser santo, lo cual es casi un milagro. Dice Palafox que esta carta es de las más discretas y espirituales que hay en todo este epistolario, y creo que la reservó nuestro Señor entera por el grande fruto que ha de causar señaladamente a todo género de prelados. Y supuesto que es importantísima y enderezada a un señor obispo de la Iglesia que yo estoy indignamente sirviendo, porque Palafox fue sucesor de Velázquez en Osma, pido licencia para dilatarme algo en las notas. De manera que si la carta es larga, como lo es, las notas con que la glosa Palafox son muy largas también. Yo voy solamente a espigar algo de la carta y de sus notas. Palafox empieza felicitándose de que esta carta la haya reservado nuestro Señor, porque ya en el prólogo, en la presentación de este epistolario que Juan de Palafox dirige al padre Fray Diego de la Presentación, que era entonces el general de la Orden, en 1656, se lamenta mucho de que hayan desaparecido tantas cartas de la Santa Madre. La Santa Madre fue sencillamente un prodigio del género humano. Decía no sé cuál de sus confesores, Teresa de Jesús es muy mujer de los pies a la cabeza y mucho más mujer de la cabeza hacia arriba. O sea, es un portento en todo sentido. La vida, digamos, pública de la Santa Madre, pues abarcó 20 años nada más. 20 años, o mejor dicho, 15, porque desde que ella funda San José hasta que se muere pasan 20 años, pero en San José está tan tranquila ella durante los 5 primeros. De manera que el tráfago de las restantes 16 fundaciones y las de varones ocupan solamente 15 años, que es un periodo relativamente corto. En esos 15 años escribe todas sus obras mayores: La vida y el camino de perfección, los 5 primeros años de San José, la segunda redacción de la vida y la primera del camino. Después las moradas durante 5 meses, estando entre Toledo y San José de Ávila en 1577, pero de aquellos 5 meses en realidad ocupa mes y medio en escribir las moradas. Increíble. Y después las fundaciones, yendo a unas y a otras, teniendo cuidado de sus cuadernos, de aquellas hojas de pergamino que cosían como podían, y tenía que estar atenta a que no se perdiesen las carretas en los baúles que llevaran, en fin. Bueno, después los conceptos del amor de Dios, comentando los cantares, las constituciones, la visita de descalzas, los avisos, y cartas y cartas y cartas y cartas, durante noches en vela, acostándose a las 3 de la mañana para levantarse a las 5 y pico. Y así 15.000 cartas, estima Efrén de la Madre de Dios, que debieron de ser más o menos, pero no menos. 15.000 cartas. De esas 15.000 se han conservado 500. ¿Y dónde han ido las otras? Pues muchos destinatarios se desprenderían de ellas, pobres ignorantes, pero otras muchas cartas, pázmense, fueron destrozadas
para recortar las letras de la Santa Madre y componer después con ellas el nombre de Teresa de Jesús u otras frases que les dieran devoción, a los que después las guardaban en un relicario, que también se han perdido en la mayoría de los casos. Bueno, pues algunas cartas se conservan enteras y esta es una. Reverendísimo Padre de mi alma, por una de las mayores mercedes que me siento obligada a nuestro Señor, es por darme su majestad deseo de ser obediente, porque en esta virtud siento mucho contento y consuelo, como cosa que más encomendó nuestro Señor. Ahí tenemos el primer párrafo, alegrándose la Santa Madre de que el Señor le inspirase el ser obediente y le diese gozo en cumplir con esta virtud de la obediencia, de la que ella está muy enamorada, le dirá. Vuestra Señoría me mandó el otro día que le encomendase a Dios. Yo me tengo en esto cuidado, y añadiómele más el mandato de vuestra Señoría. Yo lo he hecho, no mirando mi poquedad, sino ser cosa que mandó vuestra Señoría, y con esta fe espero en su bondad que vuestra Señoría recibirá lo que me parece representarle y recibirá mi voluntad, pues nace de obediencia. Otra vez, la obediencia, el deseo de ser obediente, el mucho contento que siente en esta virtud, el consuelo que le da ser obediente porque es lo que más mandó nuestro Señor. Y en este sentido el deseo de encomendar a la gente que le pide oraciones, porque eso es también manifestar de alguna forma la obediencia. Representándole pues yo a nuestro Señor, miren qué manera de encomendar a un obispo. Representando yo a nuestro Señor las mercedes que le ha hecho a vuestra Señoría, y yo le conozco, de haberle dado humildad, caridad y celo de almas, y de volver por la honra de nuestro Señor, y conociendo yo este deseo, pedirle a nuestro Señor acrecentamiento de todas virtudes y perfección, para que fuese tan perfecto como la dignidad en que nuestro Señor le ha puesto pide, fueme mostrado que le faltaba a vuestra Señoría lo más principal que se requiere para estas virtudes, y faltando lo más que es el fundamento, la obra se deshace y no es firme. Fíjense a dónde llega la libertad de espíritu de la Santa Madre. Vuestra Señoría, reverendísimo Padre de mi alma, me ha pedido que le encomiende a Dios. Yo le obedezco con mucho gusto. Y cuando me pongo a hacerlo, ¿sabe cómo lo hago? Pues primero, recomendándole a Dios. Mira, Dios mío, que este siervo tuyo está lleno de celo de las almas, es humilde, tiene mucha caridad. Mira todo esto. Pero claro, cuando yo digo todo esto a nuestro Señor, a continuación pienso algo que no le puedo dejar de decir a vuestra Señoría. Y es que le falta lo más principal. Está hablando con un obispo y tiene la santísima libertad de espíritu para decirle esto. ¿Y qué es lo más principal? Y añade la Santa Madre: porque le falta la oración con lámpara encendida, que es la lumbre de la fe, y perseverancia en la oración con fortaleza, rompiendo la falta de unión, que es la unción del Espíritu Santo, por cuya falta viene toda la sequedad y desunión que tiene el alma. Miren, muchas veces nuestra falta de virtud es fruto de nuestra dispersión, de que no somos dueños de nosotros mismos, de que no podemos repetir con el Salmo, Anima mea in manibus meis,
tengo el alma en mis manos, sé autocontrolarme, sé dominarme, sé morderme los labios, sé responder caritativamente, porque interiormente estoy armónico. Ahora, quien está en guerra interior, desordenado interiormente, lo que proyecta es desorden, lo que transmite es guerra. ¿Y por qué estamos en esa guerra interior? En esa desazón, en ese desasosiego, en esa falta de unión de mis potencias. ¿Por qué mis afectos y recuerdos van cada uno por un lado? Por falta de oración. Pero si hacemos muchas, si dedicamos muchas horas, tenemos mucho coro. Si rezáramos bien, si orásemos bien, tendríamos manifestaciones de nuestra concupiscencia, sí, pero habitualmente tendríamos dominio propio. Es menester sufrir, sigue la Santa Madre en esta carta, que es un tratado de oración. Vayan después y la leen a solas. Es menester sufrir la importunidad del tropel de pensamientos y las imaginaciones importunas e ímpetus de movimientos naturales, así del alma por la sequedad y desunión que tiene, como del cuerpo por la falta de rendimiento que al espíritu ha de tener. Porque aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parécense bien estas imperfecciones. Es, como digo, un tratado admirable y se conoce poco esta carta de la Santa Madre. A nuestro parecer no hay imperfecciones en nosotros, están siempre en los demás. A nuestro parecer ya nos lo sabemos todo en la vida espiritual. Pero si entramos en la oración de verdad, no con el tropel de nuestros pensamientos, no con la importunidad de nuestras imaginaciones e ímpetus de movimientos naturales, dando vueltas siempre a nuestras cosas. Si entramos en la oración libres, si la oración no es la sala de espejos donde voy a mirarme, si no es la faz de Cristo donde tengo que encontrarme yo, entonces no impedirá mi oración la desunión de mi alma y la falta de rendimiento de mi cuerpo a mi espíritu, sino que aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parécense bien estas imperfecciones. Miren cómo lo comenta Palafox. ¿Qué es esto? A quien tiene caridad, ¿qué le falta? Siendo esta virtud el seminario de todas las virtudes. A quien es obispo y tiene celo de las almas, ¿qué le falta? Siendo este el heroico ejercicio de su ministerio. A quien mira por la honra de Dios, ¿qué le falta? Siendo este el más soberano fin del obispo. Y todavía le dijo Dios a Santa Teresa que le faltaba a este obispo lo mejor teniendo todo ello. Pero luego lo dijo Dios a la santa y la santa al obispo. Oigámoslo todos los prelados eclesiásticos y sacerdotes con suma atención. Faltábale la oración con fortaleza y tal que rompiese la falta de unión, y esa unión es la unción del Espíritu Santo. Y sin unión interior del Espíritu Santo, todo vive arriesgado y sujeto a desunión entre el alma y Dios. Y ay del alma sin unión con Dios. Entonces ni basta, dice más adelante Palafox, ni basta el celo, ni basta la caridad, ni basta el deseo de la honra de Dios, sin la oración. No porque estas virtudes en sí no basten para faltarnos, sino por el riesgo que corren de que no duren en nosotros sin la oración y se aparten de nosotros por no tenerla, y en ausentándose de nosotros ellas por no tenerla a ella,
nos condenaremos y perderemos nosotros sin ella y sin ellas. La razón es clara. ¿Cómo ha de durar la caridad si no da Dios la perseverancia? ¿Cómo la dará Dios si no la pedimos? ¿Cómo la pediremos si no hay oración? ¿Cómo se ha de hacer este milagro grande sin ella? Derribadas las canales y las influencias del alma a Dios y de Dios al alma, no teniendo oración, ¿por dónde ha de correr esta agua del Espíritu Santo? Luego, sin la oración, ni hay comunicación de Dios para conservar las virtudes adquiridas, ni para adquirir las perdidas, ni hay medio para lo bueno, y no sé si diga ni remedio. Esto es lo que le dice la Santa Madre al doctor ya obispo Velázquez. Lo que me fue mostrado del orden, ella se ha puesto a rezar por él y el Señor le ha inspirado lo que tiene que decirle y ella se lo dice. Y le dice: vuestra señoría es muy bueno, tiene muchas virtudes, pero tiene que rezar más. Pero no se lo voy a decir así por las buenas, le voy a decir cómo. ¿Hasta dónde podía llegar la confianza de esta mujer, la grandeza de alma, la libertad de espíritu, el encanto, el agrado, para poder decir estas cosas? Claro, el obispo era también muy bueno, era muy humilde, y sí era hombre de oración, pero no tanto como necesitaba. Pero un hombre que ha guiado el espíritu de la Santa Madre, que le ha mandado escribir las moradas, claro que era amante de la oración, pero la Santa Madre quería que lo fuese mucho más. Y entonces le dice cómo ha de hacerlo y le da un tratado de oración maravilloso. Lo que me fue mostrado del orden que vuestra señoría ha de tener en el principio de la oración, hecha la señal de la cruz, es acusarse de todas sus faltas cometidas después de la confesión y desnudarse de todas las cosas, como si en aquella hora hubiera de morir, tener verdadero arrepentimiento de las faltas y rezar el salmo del miserere en penitencia de ellas. Y tras esto tiene de decir: a vuestra escuela, Señor, vengo a aprender y no a enseñar. Hablaré con vuestra majestad, aunque polvo y ceniza y miserable gusano de la tierra. Y diciendo: mostrad, Señor, en mí vuestro poder, aunque miserable hormiga de la tierra. Ofreciéndose a Dios en perpetuo sacrificio de holocausto, pondrá delante de los ojos del entendimiento o corporales a Jesucristo crucificado, al cual con reposo y afecto del alma remire y considere parte por parte. Y primero le dice que considere la naturaleza divina del Verbo encarnado, la humildad y el amor con que se hizo hombre, y mirarle la cabeza coronada de espinas, considerando la rudeza de nuestro entendimiento, pedirle que abra los ojos de su alma y clarifique su entendimiento con la lumbre de la fe, mirarle las manos clavadas, considerando su largueza y nuestra cortedad, mirarle los pies clavados, considerando la diligencia con que nos busca y la torpeza con que le buscamos. Mirarle aquel costado abierto, descubriendo su corazón y entrañable amor con que nos amó, cuando quiso fuese nuestro nido y refugio, y por aquella puerta entraremos en el arca al tiempo del diluvio de nuestras tentaciones y tribulaciones. Suplicarle que, como Él quiso que su costado fuese abierto en testimonio del amor que nos tenía, dé orden que se abra el nuestro y le descubramos nuestro corazón y le manifestemos nuestras necesidades y acertemos a pedir el remedio y medicina para ellas. Tiene de llegarse vuestra señoría a la oración con rendimiento y sujeción y con facilidad ir por el camino que Dios le llevare, fiándose con seguridad de su majestad. Oiga con atención la lección que le leyere, ahora mostrándole las espaldas o el rostro, que es cerrándole la puerta y dejándole fuera, o tomándole de la mano y metiéndole en su recámara,
todo lo tiene de llevar con igualdad de ánimo. En fin, sigue hablándole de la oración en que dice Palafox que cada palabra merecía no una nota, sino un dilatado comento. Persuade al prelado que no se canse de tener oración y que venza con perseverancia a los enemigos de la oración, que son la vagueación, la distracción, la inquietud y otras tentaciones y miserias a que estamos sujetos, que unas veces proceden del cuerpo mal mortificado y otras del ánimo distraído, y otras, y muchas, de la voluntad de Dios, que las permite para probar a los suyos, para ver si los halla dignos de sí. Entonces, a veces, el viento se levanta, dice la Santa Madre. Haría contra naturaleza si no se levantase. Pero levantado el viento después cesa y se vuelve a su lugar. Entonces así ha de soportarse con paciencia el alma, esperando que el viento vuelva a su lugar. Ha de estar, le sigue diciendo, como el gusano de la tierra, o sea, con el pecho pegado a ella, humillado y sujeto al Criador y a las criaturas, que aunque le huellen o las aves le piquen, no se levanta. Gusano de la tierra, porque aunque los pájaros le piquen, no se levanta de la tierra ni pierde la obediencia y sujeción que tiene a su Criador, que es estar en el mismo lugar que Él le puso. Y es el lugar de la oración, que aunque los demonios le piquen y molesten con las imaginaciones y pensamientos importunos y desasosiegos, con la oración sufrirá estas molestias e importunidades con paciencia. Esto es muy semejante a la oración del huerto, dice, en la cual pedía a Cristo nuestro Señor que le quitase la amargura, no los trabajos, sino el disgusto con que los pasaba. Y termina diciendo, para ir a la oración se requiere ir con vestidura de boda, que es vestidura de Pascua, que es de descanso y no de trabajo. Esto es hacerse cortesano del cielo. Esta es la carta y el comentario, como he dicho, es mucho más largo y termina, o casi al terminar, dice Palafox en su comentario, con qué dulzura lleva la santa a este prelado a la oración, con qué santa confianza que dispone su ánimo a lo que Dios hiciere con él. Y dentro de la confianza, con qué suavidad lo alienta para que padezca constante. ¿Cómo lo persuade que mire con el mismo amor las espaldas que el rostro del divino esposo cuando éste le niega y aquellas le dan, como quien dice, haga Dios lo que quisiere de mí, como yo haga lo que quiere Dios? Y así sigue con muchas autoridades de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, citas de los santos. Todo esto comenta Palafox y termina diciendo: qué admirablemente enseña Santa Teresa, donde dice que desde lo alto de la oración se ve todo el obispado, porque con la luz de Dios ve el que ora al obispo y a su obispado, y sin oración ni ve al obispado ni ve al obispo, porque no ve sin oración el obispo. Pues bien, cada uno tenemos nuestro propio obispado. Episcopos en griego significa vigilante. Cada uno de nosotros tenemos una parcela de vigilancia. Quien es superior tiene que vigilar la comunidad, las almas de los súbditos que le están encomendados.
vigilar el convento, su buen funcionamiento. Quien es súbdito tiene que vigilar el oficio en que está, para eso ha sido puesto ahí, en el diverso oficio de la comunidad. Cada uno de nosotros tiene que vigilar no a los demás, para eso está el superior, sino vigilar su propia alma. ¿Cómo va en ella la floración de las virtudes? Pues bien, sin oración no se ve ni el obispado ni el obispo. Dice la Santa Madre, desde la atalaya de la oración se ve el obispado. O sea, se es vigilante, episcopos de la propia alma. No dejemos de practicar así la oración, no con el tropel de nuestros pensamientos, no con la importunidad de nuestras imaginaciones, no con el espíritu rendido al cuerpo, sino con la santa libertad y magnanimidad de quien quiere que en la oración el Espíritu Santo le una por dentro. Con su unción el Espíritu nos lleva a la unión. Pidámoslo a María Inmaculada, que ella nos una interiormente en la presencia de Dios. Y pidamos a nuestra Santa Madre que sepamos nosotros practicar el santo ejercicio de la oración con la clarividencia, con la verdad, con que ella se lo enseña en esta carta a su querido doctor Velázquez, diciéndole que desde la oración se ve todo el obispado.